Bienvenidos a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Pena y gracias por acompañarme otra vez en este tiempo de meditación en las Sagradas Escrituras. Hoy llegamos al devocional número 11 de nuestra serie El Evangelio en la vida diaria. Y después de todo lo que hemos estudiado hasta aquí, llegamos a una pregunta fundamental. ¿Qué tiene que suceder dentro de una persona para que realmente pueda creer en Jesucristo y vivir para Dios? Hemos hablado del pecado, del arrepentimiento, también hemos hablado de la fe, de la gracia, de la justificación, de la adopción, pero ahora tenemos que preguntarnos cómo puede un pecador espiritualmente muerto comenzar una nueva vida. Jesús responde a esta pregunta, ¿no es cierto? Os es necesario nacer de nuevo. No es una recomendación, no es una opción para algunos cristianos especialmente comprometidos. No es simplemente una experiencia personal o emocional. Os es necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a meditar en esta extraordinaria obra de Dios, la regeneración o el nuevo nacimiento. Quiero invitarlos a tener una lectura en la Biblia en Juan capítulo 3 desde el versículo 1 y dice allí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Nicodemo era un hombre religioso, pero necesitaba nacer de nuevo. Comencemos observando quién era Nicodemo. Él era un fariseo, era un principal entre los judíos, conocía las escrituras, tenía una posición religiosa y era respetado. Probablemente llevaba muchos años intentando agradar a Dios y sin embargo Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Esto debería hacernos pensar. Nicodemo no era un hombre ateo, no era un hombre indiferente a la religión, era profundamente religioso, pero la religión por sí sola no puede producir vida espiritual. Podemos conocer las doctrinas, podemos asistir a una iglesia, podemos leer la Biblia, podemos participar de actividades cristianas, podemos incluso hablar correctamente acerca de Dios, y aún así necesitamos nacer de nuevo. El problema del ser humano no es simplemente que necesita más información, necesita una transformación de su naturaleza. ¿Qué significa nacer de nuevo? La expresión que Jesús utiliza puede entenderse también como nacer de arriba. Esto es importante. El nuevo nacimiento no es simplemente que nosotros decidamos comenzar una vida diferente. Es una obra que produce Dios. Y Jesús está hablando de una transformación espiritual producida por el Espíritu Santo. Por eso dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Y unos versículos después declara: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. No podemos producirla por nuestras propias fuerzas. Así que nadie produce su propio nacimiento físico, tampoco podemos producir nosotros mismos nuestro propio nacimiento espiritual. Dios da vida. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Aquí debemos volver al problema del pecado.
como vimos en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo no dice que estábamos espiritualmente enfermos. Él dice muertos. Esta es una verdad profunda acerca de la condición que cada persona tiene, que cada uno de nosotros tuvimos. El pecador no necesita simplemente mejorar, necesita vida. No necesitamos solamente una segunda oportunidad, necesitamos una nueva naturaleza. No necesitamos simplemente aprender a comportarnos, necesitamos una transformación de nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 explica que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios y que quienes viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, el nuevo nacimiento es absolutamente necesario. La salvación requiere de una obra sobrenatural de Dios en nosotros. El corazón necesita ser transformado. El problema fundamental del ser humano está en el corazón. Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23, que del corazón proceden los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los robos, los engaños, y la lista continúa. Hay muchas cosas más que él va a mencionar. Nuestro problema no está solamente afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Por eso Dios había prometido en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y después continúa diciendo, y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Observad el lenguaje. Dios da, Dios transforma, Dios quita, Dios pone, Dios produce vida. La regeneración es el cumplimiento de esta obra prometida por Dios. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu. La obra del nuevo nacimiento está directamente relacionada con el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí aparece claramente la palabra regeneración. Dios nos salva, no por nuestras obras, sino por su misericordia, y el Espíritu Santo produce renovación. Por eso debemos entender algo que es fundamental. La salvación no comienza con el hombre buscando a Dios. La salvación comienza con Dios obrando en el corazón del hombre. La gracia soberana de Dios. Aquí encontramos esta verdad doctrinal profunda. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién podía darnos vida? La respuesta es Dios. Si nuestros corazones estaban inclinados en contra de Dios, íbamos de contramano contra Dios, ¿quién podía cambiarlo? Tiene una misma respuesta, solamente Dios. Si no queríamos venir a Cristo de ninguna manera, ¿quién podía producir en nosotros el deseo de venir? Es la misma respuesta, Dios. Esto es lo que la doctrina bíblica de la regeneración nos ayuda a comprender. Sproul explicó que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y que en la perspectiva histórica que estamos siguiendo, la regeneración precede a la fe. Dios da vida espiritual y como fruto de esa nueva vida, el pecador puede responder a Cristo con fe. Esto no significa que una persona pueda ser regenerada durante años sin creer. La regeneración produce una nueva disposición del corazón que lleva a la fe y al arrepentimiento sincero. Dios no nos regenera para dejarnos indiferentes. Dios nos da vida para que vengamos a Cristo. El nuevo nacimiento produce fe.
Recordemos que lo que estudiamos en el devocional número 7, la fe salvadora, ahora podemos ver una conexión preciosa con este tema. La fe no es la causa por la cual Dios nos da vida. La fe es el fruto de esa vida nueva que Dios produce en cada uno de sus hijos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Generalmente, este versículo 12, cada persona que va a la iglesia, muchos de nosotros, o generalmente si concurrimos a una iglesia, lo sabemos perfectamente de memoria y muchas veces lo cortamos allí. Pero luego de que el Señor Jesús dice esto, explica que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El versículo 13. Observemos nuevamente, es Dios. El nuevo nacimiento produce una nueva relación con Cristo. La persona regenerada comienza a ver a Cristo de una manera diferente. Antes podía conocer información acerca de Jesús. Podemos leer los libros de historia, podemos leer la Biblia, saber quién fue Jesús, pero eso no cambiaría nada. Antes podíamos conocer toda esa información. Ahora uno comienza a amar a Jesús. Antes podía escuchar el Evangelio. Hasta lo podríamos repetir de memoria, pero ahora cree en el Evangelio o creemos en el Evangelio. Antes podía reconocer intelectualmente que Cristo existe. La misma historia se divide antes y después de Cristo. Ahora la persona confía en Él. Es distinto. El nuevo nacimiento no es simplemente cambiar de religión. John Piper ha insistido al enseñar Juan 3 que el nuevo nacimiento no consiste simplemente en adoptar una nueva religión, sino en recibir una vida nueva. Esto es muy importante, porque una persona puede cambiar de religión sin haber nacido de nuevo. Puede cambiar sus costumbres, puede modificar su vocabulario, puede comenzar a asistir a una iglesia, puede incluso aprender muchos conceptos cristianos. Pero el nuevo nacimiento es algo mucho más profundo. Es una transformación interior producida por el Dios mismo que nos salva y nos rescata. No es un maquillaje espiritual, es vida nueva. ¿Cómo se manifiesta esta vida nueva? Si Dios nos da una vida nueva, esa vida nueva comienza a evidenciarse. Fíjense en lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. No significa que el cristiano alcanza perfección instantáneamente. Todavía luchamos contra el pecado. Todavía necesitamos arrepentirnos. Todavía necesitamos crecer. Pero aparece una nueva dirección. Hay un nuevo deseo de conocer a Dios. Un nuevo amor por Cristo. Un nuevo deseo de obedecer la palabra de Dios. Una nueva sensibilidad frente al pecado. Un nuevo amor por los hermanos. Un nuevo deseo de vivir para la gloria de Dios. La vida nueva comienza a producir fruto. El nuevo nacimiento y la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra en esta obra que estamos escribiendo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago también agrega y dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es algo precioso, maravilloso. El Espíritu Santo obra mediante su palabra en el corazón del ser humano, transformándolo. Por eso no debemos separar el Espíritu Santo y la Escritura. Siempre el Espíritu Santo va a usar la Escritura y siempre va a estar de acuerdo a la Escritura.
El Espíritu no nos conduce hacia una experiencia que contradiga la Biblia. Él utiliza la palabra para abrir nuestros ojos, confrontar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Por eso necesitamos escuchar el Evangelio, necesitamos leer la Biblia, necesitamos predicar la Biblia, necesitamos enseñar la verdad, porque Dios utiliza su palabra como un instrumento en su obra de gracia. La regeneración y la santificación no son lo mismo. Aquí debemos hacer una distinción importante. En el devocional 10 hablamos de la adopción y en el 9 hablamos de la justificación. Ahora hablamos de la regeneración y debemos evitar mezclarlas. Regeneración es Dios cuando nos da vida espiritual. Conversión, respondemos a Dios mediante arrepentimiento y fe. Justificación, es Dios como juez declarándonos justos en Cristo. Adopción, Dios nos recibe como hijos. Y santificación es que Dios nos transforma progresivamente, paso a paso, nuestra vida. Todas estas verdades están relacionadas, pero no son idénticas. Sproul explica que la regeneración es el comienzo de la nueva vida y que no debe confundirse simplemente con todo lo que significa vivir como una nueva criatura. Esta distinción nos ayuda a comprender mejor la obra completa de la salvación. El nuevo nacimiento es una obra soberana. Dios utiliza una imagen muy interesante. El viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va, le dice en Juan capítulo 3, versículo 8. No podemos controlar el viento, no podemos verlo directamente, pero podemos observar sus efectos. Jesús utiliza esta imagen para hablar de la obra del Espíritu. No podemos controlar al Espíritu Santo. No podemos fabricar regeneración. No podemos producirla mediante una fórmula. Podemos observar sus frutos. Eso sí, una persona que ha recibido vida espiritual comienza a mostrar evidencias de esa vida. Por eso, el nuevo nacimiento no es simplemente una decisión registrada en una tarjeta después de una reunión de evangelismo. Es una obra real de Dios, una advertencia para quien tiene una religión pero no vida. Nicodemo tenía religión, tenía conocimiento, él tenía una posición dentro de esa religión y del círculo en el que se movía. Tenía moralidad, pero Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Esto debería hacernos examinar nuestros propios corazones. Quizás llevas muchos años dentro de una iglesia. Quizás conoces muchos versículos de la Biblia, inclusive de memoria. Quizás sabés cantar muchos himnos. Quizás tenés responsabilidades inclusive ministeriales. Pero la pregunta fundamental es, ¿has nacido de nuevo? No te preguntes solamente cuándo hice una oración. La pregunta es, ¿he nacido de nuevo? Eso es lo que debemos preguntarnos, es lo que te tienes que preguntar. ¿He nacido de nuevo? Una pregunta más. ¿Hay evidencia de una nueva vida producida por Dios en mí? ¿Amas a Cristo? ¿Te duele el pecado? ¿Deseas obedecer a Dios? ¿Amás su palabra? ¿Querés vivir para su gloria? ¿Hay arrepentimiento constante? ¿Hay fe? ¿Hay fruto? ¿Mi vida está siendo transformada día a día? No estamos diciendo que un cristiano verdadero sea perfecto, de ninguna manera. No existe. Estamos diciendo que la vida espiritual produce evidencias de que hay vida espiritual. El nuevo nacimiento produce una nueva relación con el pecado. Una persona regenerada todavía peca, pero ya no puede mirar el pecado de la misma manera. Antes podía amar el pecado, se abrazaba al pecado, no pasaba nada. Ahora el pecado le produce dolor. Antes podía vivir cómodamente
en la rebelión hacia Dios sin importarle y sin sentir ningún remordimiento. Ahora existe una lucha. Pablo describe esta batalla en Romanos capítulo 7 y también en Gálatas capítulo 5 versículo 17, hablando del conflicto entre la carne y el espíritu. La lucha contra el pecado no demuestra necesariamente que no seas cristiano. Muchas veces demuestra que hay una nueva vida luchando contra el pecado. El creyente no dice, no importa mi pecado. Dice, Señor, líbrame de mi pecado. El nuevo nacimiento produce amor por Cristo. Una de las evidencias más hermosas de la regeneración es un nuevo afecto por Jesucristo. No solamente conocemos información acerca de Él, lo amamos. 1 Pedro 1.8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Espíritu Santo cambia nuestros afectos. Lo que antes parecía aburrido comienza a ser precioso para cada uno de nosotros. La palabra de Dios adquiere valor. La oración deja de ser solamente una obligación. La comunión de los santos se vuelve importante. Cristo se convierte en el centro. Sinclair Ferguson ha destacado precisamente esta dimensión. La regeneración del espíritu libera al pecador para volver sus afectos hacia Cristo y confiar solamente en Él. El nuevo nacimiento es una obra de gracia. Volvamos al principio. ¿Por qué nacemos de nuevo? No porque fuéramos mejores. No porque encontráramos en nosotros algún mérito especial. No porque nosotros hubiéramos producido la vida espiritual. Es por gracia. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Y aclara y agrega, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. Esta es la gracia soberana. Cuando comprendemos esto, nuestra respuesta no es el orgullo, es la adoración. ¿Cómo no vamos a caer postrados en adoración, humillados delante de un Dios tan glorioso? Cristo es el centro del nuevo nacimiento. Aunque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, debemos terminar mirando a Cristo, porque el Espíritu Santo no vino para llamar la atención sobre sí mismo, vino para glorificar a Cristo. Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, hablando acerca del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento nos lleva a Cristo. Nos hace ver nuestra necesidad de Cristo, nos permite creer en Cristo, nos une a Cristo y nos transforma para vivir como Cristo. Por eso, si alguien afirma haber nacido de nuevo, pero no ama a Cristo, tenemos razones para preguntarnos qué clase de experiencia ha tenido esa persona. El nuevo nacimiento produce una nueva relación con Jesucristo. Quiero dejarte algunas preguntas para meditar. En primer lugar, como dijimos antes, ¿has nacido de nuevo? No te preguntes solamente si eres religioso. Pregúntate si Dios ha producido vida espiritual en vos. En segundo lugar, ¿hay una nueva dirección? No hablamos de perfección, pero sí de una nueva dirección. Cambiamos el rumbo de nuestra vida. ¿Eso está sucediendo? Y una pregunta más. ¿Amás a Cristo? ¿Es Cristo realmente precioso para vos? Y otra pregunta más. ¿Qué relación tienes con el pecado? ¿Lo justificas? ¿Lo escondes? ¿O lo confiesas y luchas contra él? Una pregunta más. ¿Amás la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para producir y alimentar la vida espiritual. Y quiero terminar también dando una palabra de esperanza. Quizás alguien está escuchando y piensa, yo quiero cambiar, pero no puedo. ¿Cuántas veces hemos vivido esa experiencia, no es cierto? Luchando en nuestras propias vidas.
Alguien puede estar diciendo, yo quiero cambiar, pero no puedo. El Evangelio tiene una buena noticia. No necesitas reformarte a ti mismo para que Dios te acepte. Necesitas venir a Cristo. El mismo Dios que manda arrepentirse y creer es el Dios que da vida al pecador. Clama a Él, busca a Cristo, escucha su palabra, arrepiéntete, cree y descansa en la gracia de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque el nuevo nacimiento no depende de nuestros méritos ni de nuestros esfuerzos, sino de tu gracia. Examina nuestros corazones. Si hay en nosotros una religión vacía, muéstranos nuestra necesidad de Cristo. Si hemos nacido de nuevo, ayúdanos a caminar en esa vida nueva. Danos amor por tu palabra, danos amor por Cristo, danos un corazón sensible al pecado, danos deseo de obedecerte y permite que nuestra vida manifieste el fruto de tu obra en nosotros. Que nunca confiemos en nuestra experiencia pasada. Que confiemos en Jesucristo y vivamos para su gloria. Y esto queremos pedírtelo, oh Dios, en el nombre glorioso de nuestro amado y delicioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este devocional de la serie El Evangelio en la vida diaria. Hoy hemos escuchado una de las palabras más solemnes y maravillosas de Jesús. Os es necesario nacer de nuevo. No necesitamos simplemente una religión nueva. No necesitamos vivir una experiencia religiosa. Necesitamos nueva vida. No necesitamos solamente cambiar algunas costumbres. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. Y esa obra es realizada por el Espíritu Santo mediante la gracia de Dios y su palabra. Si has nacido de nuevo, no mires hacia atrás con orgullo, mira a Cristo con gratitud. Y si hoy reconoces que necesitas esa vida nueva, no confíes en tus propias fuerzas, corre a Cristo, Él es el Salvador. En nuestro próximo devocional meditaremos sobre una verdad inseparable de esta nueva vida, la santificación, creciendo en santidad, porque Dios no solamente nos da vida nueva, también comienza una obra en nosotros para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Hasta entonces, recuerda las palabras de Jesús: os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:7. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad que tengamos de desarrollar un nuevo devocional.